Decir lo que se debe de decir, ¿verdad? Padre Santo, Señor, te pedimos por medio del Señor Jesucristo y por el Espíritu, por tu Santo Espíritu, Señor, que me guíes, Señor, y me des sabiduría en este momento, Señor, para que la palabra que yo traigo sea una palabra que sirva de refrigerio y que nos haga entender a todos nosotros la posición en que estamos, porque tu palabra debe de penetrar dentro de nuestros corazones y enseñarnos cada día, Señor. Te pido, Señor, ayúdanos a nosotros, Señor, los que estamos también aquí, a entender tu Escritura, Señor, y a saberla digerir. Te damos gracias, te lo pedimos en tu santo nombre. Gracias. Bendito eres, Padre. Bueno, hermanos, esta palabra que traigo el día de hoy, ¿verdad? Pues pónganse de pie, hermanos. Vamos a nuevamente nos vamos a ir al mismo pasaje que dijo el hermano, ¿verdad? Que no sé por qué, ¿verdad? Pero está dentro de esta escritura que voy a leer, ¿verdad? Está en Hechos 2:38 igualmente, donde dice, Pedro les dijo a los judíos, ¿verdad? Les dijo, arrepentíos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero dice arrepentíos. También dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y tiene una coma y dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a nosotros, y la promesa aquí dice que es para nosotros y también para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos vamos a Santiago 3:1 también. Por alguna razón, muchas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios encaja en todo, porque la sabiduría del Señor no se separa de sí misma, ¿verdad? Aquí en Santiago 3:13 me avisa cuando... 3:1 dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuevamente leemos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, ¿verdad? Esta escritura, hermanos, nos habla de que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos querramos hacer maestros, y querramos enseñar algo que no viene de Dios, sino que viene de nosotros, ¿verdad? Entonces es una muy grande responsabilidad el tratar de enseñar algo si eso no tiene la Escritura, ¿verdad? Que lo simiente, ¿verdad? Entonces, por esa razón, parte de lo que voy a enseñar el día de hoy tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? De maestros que hablan o quieren enseñar de su propio corazón reglas propias que no son bíblicas, son cosas que ellos miran, pero si no están cimentadas con la palabra, hermanos, tienen una causa y tienen un efecto, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando predicamos o cuando enseñamos, porque si lo hacemos de una manera que mi corazón esté primero que la palabra de Dios, yo voy a lastimar a la gente, ¿verdad? La causa de mi predicación puede dar un efecto negativo al que está escuchando, no el efecto que la palabra de Dios en sí es lo que quiere decir, sino
No debo de decir lo que yo quiero, sino lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces ahí es el problema, la causa y el efecto, que es una ley universal, donde todas las cosas suceden por alguna razón. Por una causa hay un efecto, por una causa de algo hay un efecto, ¿verdad? Que en sí puede ser cambiada, y el Señor Jesucristo, Él hizo que una de esas leyes cambiaran, como es la causa de la paga del pecado, hermanos. En Romanos 6:23 no vaya. La paga del pecado es la muerte. Entonces aquí el pecado es la causa, y la paga el efecto es la muerte, ¿verdad? Entonces es una causa. Sí, ya puede sentarse. Disculpa, hermano. Entonces el pecado viene siendo, la muerte viene siendo el efecto de la causa, que es la muerte, ¿verdad? Entonces es un principio fundamental de toda acción que tiene una reacción. Entonces, en la vida de nosotros, hermanos, hemos sido expuestos a enseñanzas que no son bíblicas, y yo lo digo en mi persona porque desde que yo empecé, desde que yo acepté al Señor, nosotros recibimos muchas enseñanzas que eran muy humanistas. Una de las primeras iglesias donde a nosotros se nos dio un evangelio de hombres fue, bueno, todos ya saben, un ministerio que de música tiene mucho y enseña mucho, pero tiene, si en lo que yo me he puesto a analizar, es en el efecto que esa doctrina nos causó a nosotros, ¿verdad? Y el efecto que causó en nosotros fue mucha religiosidad, mucho querer imponer nosotros sobre la gente y sobre nuestros hijos. Más que nada quisimos darle mucha religiosidad y meterles Biblia, pero ni siquiera nosotros habíamos entendido el mensaje como es, ¿verdad? Entonces, a causa de ese mensaje humanista, de ese mensaje que daba más reglas que una doctrina, nosotros impulsamos a nuestros hijos, en cierto modo, hasta el día de hoy, si lo vemos, hermanos, como les había dicho ahorita que estamos en el libro de Hechos, ¿verdad? De Hechos 2, que dice que la promesa es también para nuestros hijos. Pero si yo me pongo a ver, en mi caso, ¿dónde están mis hijos? ¿Verdad? ¿Cuál fue la causa de ese efecto que ellos tienen hoy día? ¿Verdad? Por ejemplo, mi hija Ruby, ella, gracias al Señor por su misericordia y su amor, ella aceptó al Señor y está viviendo una vida que yo creo a mis ojos es agradable, pero mis otros dos hijos no, ¿verdad? Y yo creo que ese efecto nos ha causado a muchos de nosotros, que tenemos hijos mayores de 20, 30 o de 30 años, qué sé yo, que están alejados, simplemente no quieren saber nada de Dios. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál fue la causa? Entonces, la causa de ese efecto, yo en mi parecer, yo veo que fue nuestra religiosidad, fue el querer imponer cosas que a nosotros así nos enseñaron, pero nunca se nos enseñó doctrina. Era un evangelio de hombres, un evangelio vacío, un evangelio sin doctrina. Porque dígame usted si ha escuchado, si les enseñaron la perseverancia en ese tiempo, o la redención, la obra redentora del Señor Jesucristo, pero bien establecida, o la reconciliación, la doctrina de la santificación, de la justificación, de la adopción, de la propiciación, de la liberación, que es por fe, por gracia, que es la doctrina de la elección, de la predestinación, o que nos hayan dicho el plan de salvación de una manera concreta, ¿verdad que no? Entonces todo eso que no nos enseñaron, más que nada reglas de hombres, reglas que sí nos ayudaron, porque nos ayudaron a ser más organizados en cuestiones de ayudar en la iglesia,
ayudar en la limpieza, de cuidar a los niños, de que esto, que lo otro, ¿sí me entiende? Pero esas eran cosas exteriores, no era una doctrina interna, una doctrina fundamentada. Entonces, en cierto modo, gracias a que el Señor nos va llevando a un crecimiento gradual, porque a veces el crecimiento es lento en muchos de nosotros los cristianos, y también las experiencias van cambiando. O sea, lo que tenemos que ir entendiendo es que nuestro crecimiento tiene que ser gradual, pero el lado de crecer y de aprender en sabiduría, en doctrina. Entonces muchas veces tenemos tropiezos y caemos a causa de los maestros que nos tocan, y en cierto modo la causa de todo lo que ellos hacen también tiene un efecto en nuestro caminar, que nos hace cambiar nuestra manera de pensar después, porque cuando salimos de esa iglesia entramos a otra totalmente diferente, totalmente, digamos, si una estaba a la izquierda, esta estaba totalmente a la derecha, y el camino del Señor tiene que ser recto, tiene que ser hacia adelante. Entonces esta siguiente capítulo, digamos, de mi vida, yo no sé de los demás, ahí se nos enseñó otro evangelio diferente, que era el evangelio de la libertad, el evangelio de una falsa salvación, que solamente creyendo en esas personas y haciendo lo que ellos hacían era correcto, pero tampoco hubo doctrina. No sé si se dieron cuenta. Siempre puro libertad, 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 y que esto, pero ¿libres de qué? Si estábamos más atados, de una manera muy oculta y muy así, de una manera que no se quería dar, no lo hacían de una manera, digamos, abiertamente al principio, pero después sí, ¿verdad? Después ya era tanto que se querían imponer como hombres, que querían que le dijéramos papi, o que los miráramos con un gran respeto a esas personas, y que ellos tenían revelaciones que no eran bíblicas, y nosotros pues ahí estábamos participando del pecado de esos hombres. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha abierto la mentalidad, ¿verdad? En 2 de Pedro 2, la Escritura dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son destructoras, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el que permanece en esas herejías, la destrucción está hablando de que no son salvos, ¿verdad? A la hora de que venga el Señor y no estemos preparados, ya sabemos que debemos ni siquiera de imaginarnos que vamos a estar con el Señor. Entonces el asunto ahí es como la doctrina que nos dieron, era una doctrina hueca, falsa, era un evangelio sin doctrina igualmente, ¿verdad? Que nos daba un falso sentido de la salvación. Entonces usted vaya a uno de esos lugares y pregúntele: ¿son salvos? Y van a decir que sí. Pregúntales: ¿qué te han enseñado esto, lo que yo ya le enseñé acerca de la adopción, la justificación, la propiciación? Ellos no van a saber nada de ello. Ellos creen que solamente siguiendo al gran apóstol y obedeciéndole en todo, ya la salvación ya es eso, y eso no es así, eso no es doctrina, es un evangelio falso, ¿verdad? Al cual nosotros estuvimos expuestos, ¿verdad? Como, digamos, como una radiación, como algo que se metía, por alguna razón nos tenía como embobados, como si estuviéramos drogados, como que no entendíamos, ¿verdad? Por mucho que leíamos la Escritura y tratábamos de ver, algunos de nosotros nos escapamos de ahí, pero hay muchos ahí, hermanos, que se quedaron, ¿verdad? Y ellos pues parece que no se han dado cuenta, y como dice aquí en la Escritura, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y en el 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo cual quiere decir que mucha gente, por ejemplo, la gente que, no estoy hablando, no quiero hablar de decirle a la gente impía, ¿verdad? Pero gente de otras religiones, ellos miran eso y dicen, esos están locos, y se burlan de eso, ¿verdad? Diciendo, si eso es ser cristiano, yo prefiero seguir donde estoy, yo estoy bien. Y somos o hemos sido objetos de burla por aquella razón. Entonces, cuando nosotros salimos a evangelizar como cristianos, que hemos nacido de nuevo, que ya entendemos la doctrina mejor, que ya hemos asimilado lo que es una doctrina correcta, vamos, por ejemplo, con un católico, con un testigo de Jehová o cualquiera, y les hablamos de la Escritura, y ellos nos tiran a loco, porque cuando ellos ven todas las cosas que suceden en el pentecostalismo o en las iglesias liberales o las neopentecostales o como esta iglesia que está por allí, ya saben cuál, por no decir nombres, en el cual todo se vale, ¿verdad? Predican herejías, cosas muy fuertes que en realidad no son bíblicas, y la gente está allí. Yo la verdad no sé si, como le digo, parecía que estábamos hipnotizados ahí en eso, ¿verdad? Y hemos sido víctimas, ¿verdad? Muchos de ellos haciéndose llamar profetas, dando profecías tontas, falsas, que nunca se cumplieron, haciéndose llamar apóstoles, y sabemos que apóstol es alguien que ha sido enviado, ¿verdad? Y esa gente, pues, ¿quién los envió? ¿Quién los mandó? Gente que alardea de poseer hasta 5 ministerios en una sola persona, y tú los ves, no saben ni siquiera dicción, o tú miras que en realidad no son maestros porque no saben enseñar, no son profetas porque lo que dicen no se cumple, no son misioneros porque no salen de misioneros en ningún lado, ¿verdad? Entonces no podemos decir que ni siquiera llegan a pastores, ¿verdad? Entonces, a mí una vez uno de ellos me dijo, no, es que como el apóstol es apóstol porque tiene los 5 ministerios. Y yo le digo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Y cómo es que tiene 5 ministerios y no llega ni a la mitad de ninguno de ellos? No, pero es que por sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? No, pues es que él ayuda a la gente y esto. Pero esos no son los frutos. Eso no dice la Biblia. Entonces, nosotros, a causa de esa ignorancia, hermano, seguíamos esos, porque nosotros tampoco teníamos ese sustento bíblico, ¿verdad? Y esa ignorancia en las Escrituras, caímos en el proselitismo y en un error, porque fuimos seguidores, ¿verdad? Con vergüenza se los digo, porque yo participé de eso, y a mí me da pena por los que están todavía ahí atorados, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? No había predicación sana de la palabra, no había una predicación que nos trajera al nuevo nacimiento, no teníamos una fe que salva, fuimos engañados, ¿verdad? En Romanos 10:17 dice la Escritura, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, no la palabra de yo, o la palabra del supuesto apóstol, ¿verdad? Recalco, hermanos, palabra de Dios sin mezclas. Entender cuando la Escritura es diluida, entender cuando alguien le está metiendo lo suyo o está forzando la Escritura, imagínense, como cuando yo era niño, hermano, ¿se acuerda del mono ese elástico que se estiraba bien mucho? Entonces, cuando esas personas hablan, ellos tratan de estirar la Escritura para que se acople a lo que ellos están diciendo, pero no es así. Nosotros, cuando vamos a enseñar o a predicar o lo que sea, nosotros nos tenemos que estirar para que lo que queremos decir entre en la Escritura, no al revés. Nosotros no vamos a jugar con la Escritura para que la Escritura se acople a nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar se tiene que acoplar a la Escritura, si no estamos mal, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que ser pura, tal como Dios quiere que se transmita, ¿verdad? El mensaje, para que la palabra sea efectiva, haciendo al oyente nacer de nuevo, ¿verdad? Esa es
Digamos que ese es el objetivo principal de un pastor. No es juntar mucha gente en la iglesia, no tener un estadio, no querer tener un lugar grandísimo lleno de gente y juntar mucho dinero o muchísimas cosas, ¿verdad? El objetivo principal de un pastor, que yo creo, es ser como un obstetra. ¿Sí sabe lo que es un obstetra? Un obstetra es una persona, es como que ayuda en el parto, ¿verdad? El obstetra es el que es como un partero, ¿verdad? Ayuda a cuando nacen los bebés. Entonces es un trabajo de un pastor, porque el que da el nacimiento es Dios, pero el pastor es el que está ayudando porque él está dando la palabra bien. Entonces él es como un obstetra, porque él está ayudando, él está viendo nacer a los que él, sabiendo que si la palabra no es diluida conforme a la voluntad de Dios, vamos naciendo de nuevo, de uno en uno, quitándose dentro de nuestra mente todas esas ideas humanas y toda esa suciedad que venimos arrastrando en nuestro caminar en el Señor, ¿verdad? Entonces el trabajo del pastor, aparte de todo lo que él hace, yo creo que lo que él le da más gozo es ver cuando sus oyentes o parte de la grey, sus ovejas, están naciendo de nuevo, están teniendo ese cambio de mente, no solamente siendo regañados, sino que la palabra de Dios es efectiva. No necesitamos estar destapándole los pecaditos a la gente como para regañarlos y que así, porque imagínense, hermanos, ese mismo efecto, esa misma causa la hicimos con nuestros hijos y todavía la hacemos. Por cualquier cosa les damos un regañón y un grito y un pellizco, un jalón de greñas, pero cuando nuestros hijos cambian, bien, ¿verdad que no? Ellos no cambian así. Entonces ese es un método que para mí no es bíblico cuando tú estás queriendo regañar a la gente y sacándole sus pecados. Si nos vamos a la palabra y le explicamos tal como es, como Dios quiere, es más efectiva. ¿Por qué? Porque la palabra claramente dice que entra y penetra hasta el fondo de nuestro tuétano, de nuestro corazón, y hace efecto, porque Dios no miente, ¿verdad? Nosotros somos los que fallamos, ¿verdad? Entonces cuando esa transformación verdadera entra y impacta, hace un cambio en nuestra mente. En el griego la palabra es metanoia, no es metamorfosis, es metanoia, que te hace un cambio de mente, donde tú te arrepientes de verdad. Tú miras tu situación real, honestamente, hermanos, honestamente. Es cuando tú te examinas con honestidad y dices, ¿en realidad he nacido de nuevo? ¿En realidad estoy haciendo las cosas agradando a mi Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Estoy haciendo las cosas conforme a su escritura? Y si eres honesto, hermano, y sabes que no lo estás haciendo, y sabes que en los secretos estás fallando, si sabes que en tu trabajo estás fallando, en tu hogar estás fallando, con tus hijos estás fallando, entonces hay que tener esa honestidad, examinarnos y pedirle al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, dame ese nuevo nacimiento, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser parte del plan de salvación que tú tienes para mí, porque creo en todo mi corazón que he sido elegido y predestinado por ti para estar contigo. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que nos hace a nosotros de verdad buscar de Dios, pero lo principal es de que tengamos doctrina, que se nos sea enseñado la palabra como Dios quiere que sea, transmitida fielmente, no como yo quiero transmitirla, sino como Dios dice, ¿verdad? Porque si con la fidelidad de Dios y la fidelidad de su palabra es como se llega a un efecto, haciendo que la causa sea correcta, el efecto va a ser efectivo, ¿verdad? Entonces, con ojos abiertos podemos ver nuestra condición de pecado y hacernos despertar de ese sueño que tenemos, porque es como un sueño, hermanos, como estar
como en una hipnosis, pero cuando tú despiertas y naces de nuevo, tú te das cuenta no solamente de tu condición, sino tú ves la condición de los demás hermanos. Pero hermano, en vez de estar nosotros apuntando el pecado del hermano y mira él, mira, tenemos que hablarles con amor y tratar de hacerles ver, hermanos, con doctrina, también que la situación en la que los hermanos están, como estuvimos nosotros, y también nosotros tenemos que perseverar, porque también tenemos que estar perseverando, ¿verdad? En esa escritura, ¿verdad? No debemos estar viviendo en una vida de mentiras, creyendo en una falsa conversión y en una falsa fe, hermano, que no nos transforma. Cuando estamos dando frutos, nos damos cuenta que estamos creciendo, que estamos siendo transformados, ¿verdad? La palabra de Dios nos fue predicada en una dosis de vida y en una pureza de vida, y es como funciona. Es como cuando, hermano, una analogía sería como cuando, digamos, están haciendo un experimento en una compañía, ¿verdad? Y trae 200 personas y les da puros chochitos, pero les dice que es la medicina. Y a otros les da la medicina. Entonces, eso se llama efecto placebo. El efecto placebo, te dicen que esa es lo que te va a sanar, y muchos de ellos lo creen. Y sientes como que te está sanando, pero en realidad no. Entonces, al que se le aplica la medicina debidamente, correctamente, aunque no se le diga que está siendo sanado, ellos van a sentir un cambio dentro de ellos, que dicen, wow, esto que me dieron está funcionando. Entonces ellos, cuando juntan a esas personas, les preguntan, ¿verdad? Y de este lado, a los que sí se les dio la medicina y que tenían esa enfermedad, la gran mayoría, si la medicina es efectiva y fue aplicada de la manera correcta, ellos van a empezar a ser sanados. Mientras que los otros, si acaso un 20 o un 30% lo van a creer, pero en realidad no van a ser sanos, porque se les dio algo que les hizo el efecto placebo, los hizo creer, pero no se les dio la medicina. Es el mismo efecto como cuando alguien nos da una doctrina incorrecta y nos hace creer que somos salvos y no lo somos. Y en su caso la correcta nos enseña a examinarnos día a día, caminando ¿en qué forma, hermano? En santidad. Esa es una de ellas. De todo lo que le dije aquí, más que nada viviendo día a día en santidad. Y si tú todos los días lo practicas y lo haces de una manera, rindiendo frutos en tu hogar, en tu trabajo, en tu casa, entonces tú puedes concluir que el efecto que te está dando es a causa de que la palabra se te está predicando correctamente. Entonces tú ya llegas a un camino en donde tú te das cuenta, en realidad he nacido de nuevo, porque yo no soy la misma persona. Yo ya no estoy poniéndome el plan para el 2024 o para el 2023, la dieta, todo eso va a fallar. Pero cuando es un estilo de vida, va a causar un efecto en ti, sea como sea físico, pero para nosotros nuestra meta es de que el cambio sea interior, ¿verdad? Que nazcamos de nuevo. Imperfectos seguiremos siendo, porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? La perfección la vamos a llegar gradualmente, ¿verdad? Como dice la Escritura, llegando al crecimiento de un varón perfecto, ¿verdad? Entonces, en 1 Timoteo 6:3, se lo voy a leer, hermano, para no tardarnos mucho. Dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, escúchelo bien, si alguno enseña otra cosa, sea lo que sea humanismo, sea de que yo te quiero regañar porque yo te vi que hiciste esto, mira, hermano, la manera más correcta es de hablarle a esa persona por teléfono o acercarse a él y en lo secreto decirle: mira, hermanito, yo te amo con todo corazón, estás haciendo esto, ¿verdad? Trata de arreglar tu vida, trata de que tu fe, que tú demuestres tu fe con tus acciones, ¿verdad?
Trata de arreglar ese problema en tu vida, pero no destaparlo ni divulgarlo, y menos desde aquí arriba. Hay que tener mucho cuidado cuando enseñamos cosas así. Hay que tener mucho cuidado. Hermanos, ahorita estoy hasta así nomás porque trato de que no quiero estar hablando como el Cantinflas, nomás diciendo cosas que no tienen fundamento, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura nuevamente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, y de las cuales nacen envidias, nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice después? Apártate de los tales. Por lo tanto, todo aquel que se le ha dado el gran privilegio de enseñar o de predicar o incluso de pastorear como nuestro pastor, se tiene que apegar a ese supremo llamamiento, hermano, porque es un supremo llamamiento, ser pastor. Mis respetos. Y hacerlo sin salirse ni a la izquierda ni a la derecha, sin diluir y sin agregar, y sin poner una filosofía personal o un raciocinio que viene siendo mi manera de pensar. Tiene que ser a la manera de pensar de Dios para que sea efectivo, para que la causa sea efectiva y también el efecto sea efectivo, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? Nacer de nuevo. Lo principal de eso, hermanos, ¿verdad? Aquí en la Escritura dice en 2 de Corintios 4:2, dice: antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sí entiende? 2 de Corintios 2, ni adulterando la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:1-2 le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está hablando de doctrina, no yo, ¿verdad? Porque si yo le tengo a alguien una mala idea, yo lo voy a regañar, lo voy a lastimar. Tiene que ser con paciencia y doctrina. La pregunta es, ¿de verdad lo hacemos? Hay quienes lo hacemos. A veces algunos callamos y no ayudamos al hermano, ¿verdad? Podríamos decir, ¿lo he hecho de verdad con toda paciencia y doctrina? Ahora, cuando digo una falsa conversión, esa falsa conversión también afecta a nuestra generación, hermano, ¿verdad? Aquí en Hechos, cuando dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿verdad? Esa falsa conversión o esa falsa doctrina que se nos fue enseñada va a afectar a nuestros hijos, hermano, que ellos deberían de ser los primeros en recibir los frutos de nuestra conversión, ¿sí o no? Si nacemos de nuevo y estamos dando frutos, ellos van a mirar por nuestra conducta, por nuestra manera de ser, y van a decir: wow, mi papá, mi mamá son diferentes. Pero, hermano, nosotros no les enseñamos eso. Les enseñamos reglas de hombres. Y algunos de nuestros hijos, hermanos, se alejaron hasta, Dios me guarde, pero hasta ateos quizás, de que no creen en Dios. Y, hermanos, nosotros tenemos un pastor, pero nosotros somos pastores de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos, aunque estén casados, tenemos que seguirles predicando. Aunque estén casados, tenemos que seguir estorbándoles el pecado. Tenemos que seguirles hablando de sus errores, pero con paciencia y doctrina, como dice la Escritura. Dejar a un lado nuestra manera de pensar. Que la palabra de Dios sea la que está dando ese cimiento, ¿verdad? Para que nuestros hijos nos escuchen, ¿verdad? Ellos deberían de ser los primeros en recibir esos frutos, pero al parecer es un no, porque nuestros hijos no lo recibieron, ¿verdad? Porque al no ser enseñados, nosotros con la Escritura, como debía de haber sido en nuestros hogares, fuimos pésimos esposos, pésimos padres, pésimos ejemplos, pésimos cristianos,
autoengañados siempre con religiosidad y con vanidad. También la vanidad, si no se nos ha quitado la vanidad, todavía estamos siguiendo lo que es todavía nuestros pensamientos. Nos olvidamos que nuestros hijos son víctimas y son testigos de ese falso cristianismo que tenemos. Son víctimas nuestros hijos, hermano. Ellos sufren por culpa de nosotros, por culpa de esa mala doctrina que se nos enseñó. Nuestro testimonio, hermanos, a veces en la iglesia, como en aquel tiempo aparentábamos ser muy rectos y muy justos, pero en el hogar, griterías, peleas, etcétera, etcétera. Nada que ver, y mucho peor en nuestras reuniones. A veces, hermanos, yo me he incluido que le he fallado a mi Señor por mucha ignorancia y dureza de mi corazón, hermanos. A veces cuando nos reunimos, muy rara vez nos reunimos a cantar alabanzas, a hablar de la palabra solamente. Hablamos de negocios, hablamos de cómo te fue en tu trabajo, hablamos andamos echando chistes, hablando chismes, hablando trolerías, lastimándonos los unos a los otros, hermano. Y el amor, ¿dónde está el amor entre nosotros? La aceptación entre nosotros. Como a mí me decía el pastor, que muchos de nosotros nos reunimos pero no nos aceptamos, y tenemos que aceptarnos, porque si el amor del Señor abunda en nosotros, nos tenemos que amar incondicionalmente. Tenemos que representar a ese Dios que nos rescató, que con ese amor Él nos sacó de allí. Nosotros tenemos que representarlo de tal manera, ¿verdad? Entonces, cuando nos hemos reunido, hermanos, a comer y todo, ¿quiénes son los primeros que están mirando toda esa representación negativa de nuestro cristianismo? Nuestros hijos, porque ellos están mirando, y algunos peleándose por allá, otros echando chistes colorados, malas palabras por allá, y unos callando, otros, cada quien con su rollo, hermanos. Nuestros hijos han sido víctimas de todo eso, de un falso cristianismo. Entonces nosotros tenemos que mirar qué está pasando, hermanos, y tenemos que pastorear a los que nos quedan, si acaso, ¿verdad? Y a los que ya están casados, que están lejos, enseñarlos con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que tener paz entre nosotros, no tenernos riñas. También en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero la sabiduría tiene que ser de la Escritura, no mi sabiduría, porque nosotros somos fallos, somos de naturaleza caída. Y luego dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Lo hacemos? ¿Verdad que no? O muy raramente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero hay una pregunta: ¿seguimos haciendo eso? ¿O en realidad podemos decir: voy a parar? ¿Por qué? Porque en realidad he nacido de nuevo. ¿Es mi cristianismo verdadero o es falso? ¿Verdad? Aparte de que nuestros hijos ven esa falta de virtud en nosotros, ellos aprenden también a ser tibios o a ser fríos, creyendo que eso es normal, que eso así se vale. Pues dicen: bueno, mis papás van a la iglesia y ellos así son, pues yo voy a ser igual. ¿Por qué? Porque pues lo que ellos, su conducta me enseña que así debo de ser yo. Si eso es ser cristiano, pues lo voy a hacer. Incluso cuando ellos se hacen más ateos es porque ellos quizás hasta entienden mejor que nosotros, sin esa mente religiosa. A veces el mundo los adoctrina de una manera que ellos alcanzan a ver el error de nosotros mejor que nosotros mismos. ¿Sí me entiende? Ellos ven nuestro error mejor, siendo adoctrinados por el mundo, que es peor. Siendo que nuestros hijos tienen que ser adoctrinados por la Escritura. Pero antes de adoctrinar nosotros a nuestros hijos, primero tenemos que ser adoctrinados nosotros.
para poder darles esa doctrina a ellos, la doctrina del Señor, ¿verdad? No todos, estoy diciendo, tienen vidas de ateos, ¿verdad? No todos de nuestros hijos. Algunos sí se han arrepentido, algunos siguen los caminos, ¿verdad? Pero algunos de otros sí viven alejados, ¿verdad? Por ese mal ejemplo, por esa religiosidad, por esa extra libertad también, porque también se nos enseñó mucha libertad. Dejamos esa religiosidad por seguir la libertad que tenían con ese evangelio sin doctrina que también nos dieron, porque fuimos expuestos a muchos evangelios, hermanos, no nada más a uno, y todos ellos eran humanistas. El tercero al que fuimos expuestos era una mezcla entre aquí y entre allá. Entonces, quien nos daba esa enseñanza tenía un poco de bíblico, pero en realidad no una cimentación profunda. No sé si me entiende de lo que me estoy diciendo. A la primera iglesia, lo que le digo, mucha alabanza, muy hermosa la alabanza. La enseñanza que daban era muy estricta, pero no, las doctrinas de salvación no nos las enseñaron. Nos enseñaban muchas cosas esotéricas, muchas cosas como para decir, wow, qué sabio es este pastor, wow. Y muchos hasta lo veneraban. Pero si tú te pones a poner todo lo que enseñaba conforme a la Escritura, tú estás viendo que era más que nada, era pura sabiduría humana lo que querían enseñar. Y en el otro lado era nada de sabiduría, era más bien locura humana. Extremo de libertad y locura humana, y mucho seguidor por acá, muy pocos caminando por el medio. Y si me lo cree, ahorita mire cómo somos bien poquitos, y aquí pues yo le doy muchas gracias al Señor por la enseñanza, ¿verdad? Las 5 solas es el fundamento que nos mantiene, ¿verdad? Entonces, continuando, hablando de nuestros hijos, hermanos, muchos se han ido sin Cristo. Yo no digo de los míos, gracias al Señor que eso no ha pasado, pero yo he visto en las vidas de muchos hermanos que sus hijos se han ido sin Cristo, que han seguido una vida de delincuencia o una vida muy dura, y se han ido, se los ha llevado el Señor, ¿verdad? Sí, y si yo veo que la mayoría de los padres de los que les ha pasado, ni siquiera ellos siguen buscando esa doctrina de hombres, pero no la doctrina conforme a Cristo, ¿verdad? Entonces, tú ves las vidas de los hijos, y conforme a sus actos han llegado a que les haya pasado problemas fuertes, o incluso ahora están durmiendo, por hablándolo de una manera, con un eufemismo, hablándolo de una manera menos fuerte. Ahora están durmiendo, pero no están con el Señor. Y eso fue a causa de la causa y el efecto de un falso cristianismo. Nosotros que todavía tenemos nuestros hijos con vida, enseñémoslo eso, hermanos. Muchos de ellos se fueron sin salvación. Otros están privados de su libertad. Por lo mismo, por esa causa y ese mismo efecto. Otros están en depravaciones de su mente. Otros están en vicios. Otros en vanidades. Pero ¿qué podemos hacer para arreglar eso nosotros? ¿Verdad? El asunto es de que tenemos que pensar cuál fue la causa y cuál es el efecto que está afectando a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para enmendar ese error con nuestros hijos y con nuestra vida propia también? Nosotros, padres y madres, somos pastores de nuestro hogar. Nuestros hijos deben ser nuestra mayor prioridad, aparte también de buscar al Señor todos los días. También nuestros hijos, ¿verdad? Los hemos pastoreado nosotros, nuestros hijos, en buena conciencia, con honestidad, honestamente, hermanos. No hemos cometido errores con ellos. Yo creo que sí, honestamente yo he fallado con los míos mucho, y día a día, hermanos, hemos estado así con un choque, porque la mentalidad de nuestros hijos está en contra de las cosas de Dios.
pero tenemos que hablarles con paciencia y doctrina, y a veces rígidamente, estorbándoles el pecado, que miren que nosotros no vamos a aceptar un desliz, ¿verdad? O dejarlos que hagan, por ejemplo, en mi casa, yo no tengo permitido que entren con una cerveza, que digan malas palabras, o que hagan cosas licenciosas, o que fumen, o cosas así, reglas que mis hijos ya lo saben, ¿verdad? Pero yo he tratado de no enseñarles ya religiosidad, sino que hablarles de Cristo, hablarles de esa misericordia, de ese amor que Él tuvo para nosotros primero, ¿verdad? Nos hemos preocupado por la salvación de las almas de nuestros hijos, hermanos. Nos preocupamos por los que quedan. ¿Cómo podemos salir a evangelizar a los que están perdidos allá afuera si más perdidos están los de adentro de nuestra casa? ¿Se entiende esa? Le voy a decirles, la palabra es una dicotomía. La dicotomía es una palabra que expresa dos cosas totalmente opuestas y que no se pueden unir, ¿verdad? Entonces es una gran dicotomía pensar que yo voy a salir a evangelizar y que yo los voy a traer, yo por medio del evangelio voy a tratar de que ellos se acerquen al Señor. Y en mi hogar, ¿qué? Y mis hijos y los que me quedan los tenemos que pastorear, hermanos, y con honestidad, honestamente. Si estamos fallando, tenemos que examinarnos y ver cuál es la causa y cuál es el efecto, por qué estamos haciendo tales cosas, cómo podemos arreglar eso, cómo podemos enmendar todas esas cosas, ¿verdad? Si nuestros hijos son las ovejas de nuestro redil, ellos son nuestras ovejas, y esas ovejas ya parecen cabras, hermano, se brincan y andan por allá por los cerros, andan perdidos por acá y por allá, pero nuestra responsabilidad es ir a buscar a ellos que están perdidos, ¿verdad? Si somos nacidos de nuevo, hermanos, si somos salvos, y si la respuesta es sí, no olvidemos a nuestros hijos que estén alejados de la fe, hablándoles con amor, con paciencia y doctrina, que no repitamos ese efecto que se nos dio al principio a causa de ese evangelio vacío, sin doctrina, ¿verdad? Tenemos que enseñarles con fe, con paz, con santidad, con paciencia, dándoles el ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios. Dejar esa flojera a un lado y no dejar... A veces, hermanos, hay que quitarles a los niños el celular, hay que hablarles de la influencia que tienen los amigos en la escuela, los maestros, el adoctrinamiento que todos los medios de afuera les están trayendo a nuestros hijos, ¿verdad? Hablándoles con todo respeto, hablándoles con temor en el Señor, con sana doctrina, que sea nuestra meta, hermanos, ver a nuestros hijos crecer, verlos que conozcan y entiendan que hay una fe que salva, ¿verdad? Una fe que nosotros al principio fuimos privados de ella a causa de la mente corrompida de otras gentes, porque ese fue el efecto que nos causó en nuestras vidas, hermanos. Aunque no lo creamos, un falso evangelio también trae un falso cristiano, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dio esa salvación y lo debemos de querer por gracia, por fe y por amor. La tenemos que transmitir a nuestros hijos y heredárselas, porque ellos son nuestro futuro, son nuestra generación, son el fruto de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, deje nada más irme aquí ya para terminar. Dice la Escritura en Juan 3:7, dice, hermanos, me voy a empezar desde Juan 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y nos brincamos al 5, dice: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios
El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A nosotros se nos infundió el espíritu de error. No sé si algunos lo queremos reconocer, no sé si algunos no, ¿verdad? Pero yo sí. A mí sí se me infundió el espíritu de error por un falso evangelio. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú miras a alguien, algún hermano que esté falto de amor, que sea muy áspero, muy rudo en su manera de hablar, que no hable con amor, que no hable con esa paciencia, que no dé esos frutos que debemos de dar, entonces yo no digo que lo tenemos que aislar, sino que tenemos que, con amor y doctrina, preguntarle: hermano, ¿qué está pasando en ti? Nosotros tenemos que amarnos, tenemos que ser unos en Cristo, ser un solo cuerpo, y la principal muestra es el amor, es el que nos aceptemos, tengamos aceptación de nosotros, no que aceptemos nuestros pecados, que nos aceptemos como hermanos en Cristo, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice la Escritura, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Propiciación también es una doctrina por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces es lo principal, hermanos, no haciendo acepciones ni diferencias. El que se ama en sí, hermanos, como nosotros, que hemos estado juntos y unidos durante muchos años, tenemos que seguir continuando con ese amor y no hacer separaciones ni divisiones, porque todo aquel que separa no es de Dios, por no decir de dónde es, ¿sí me entiende? Entonces el que hace divisiones y separaciones no es de Dios. Entendamos todo eso. Si a esa persona le gusta hacer separaciones y divisiones, tenemos que hablarle con paciencia y doctrina y decirle: mira, hermano o hermana, lo que tú estás haciendo no es conforme a la Escritura. Abre tus ojos, porque lo que estás dando no es un fruto de una persona que es cristiana y que ha nacido de nuevo, porque eso es lo que el Señor quiere. Es preciso que nazcamos de nuevo, ¿verdad? Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Sí me entienden? Nosotros nos miramos todos los días, pero si yo me pongo a ser rudo contigo, áspero, y hablarte y decirte cosas que no enseñan amor, entonces, ¿soy cristiano de verdad? Honestamente tenemos que vivir un cristianismo honesto, hermano. Que el efecto sea la causa de la palabra de Dios bien explicada, y yo creo que sí se nos enseña bien. Digamos, en aquel tiempo podía yo creerlo, porque en realidad nos enseñaron un evangelio falso, sin doctrina, ¿verdad? En el 21 dice: y nosotros tenemos este mandato de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. El que ama al que engendró. ¿Sí entiendes? Si tú has sido engendrado por Dios, tú tienes que amar al que engendró también. O sea, a otro hermano en Cristo. Ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son carga, ¿verdad? La santidad no es una carga. Si para ti es una carga guardar tus ojos, guardar tu boca, guardar tus pasos, guardar tus manos, si eso es una carga, hermano, examínate y pídele al Señor que te haga nacer de nuevo, y arrepiéntete porque algo está mal, ¿verdad? Entonces, hermano, es el mensaje del día de hoy. Espero
lo medite, lo asimile, lo entienda, lo absorba si es posible, ¿verdad? Porque es muy necesario, hermano, que nosotros tengamos aceptación, que nos aceptemos tal como somos, que si aquel porque está más feo, que porque aquel es más guapo, que por aquel está muy flaco, que porque aquel tiene más dinero o aquel es muy pobre. Hermanos, todos somos hijos de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo, porque buscamos agradarle a Dios, pero no por nuestras obras, sino porque Él lo hizo primero por nosotros. Entendamos todo eso. Entonces, póngase esto en su corazón, hermano, de que es bien necesario agradar al Señor, pero no nada más de labios, sino en acción, dando frutos. Y los frutos, hermanos, ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Entonces, enumerando todos los frutos, el mayor de todos es el amor. Entonces, si no demostramos amor, en vano es nuestro caminar. Y no esperemos que digamos: Señor, cuando tú vengas por segunda vez, me vas a tomar y me vas a llevar en los cielos y seré arrebatado. No, hermano, no, esto no es una telenovela. No es una telenovela brasileña en la cual, ay, qué bonito, ¿verdad? Me va a llevar el Señor. Y no, examine su vida primero, porque no se engañe. No tenemos que engañarnos. Honestamente tenemos que ser honrados con nosotros mismos. No tenemos que mentirnos, examinarnos, dejar. Mire, hermano, yo también he dejado de hacer esto porque yo he visto que es muy vano. Cuando queremos dar un falso cristianismo en el Facebook, ¿sí se ha dado cuenta de eso? Cuando ponemos puras cosas cristianas muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas, pero dése cuenta que mucha gente lo conoce, mucha gente me conoce, mucha gente sabe el caminar de la gente que es muy religiosa en el Facebook, pero su vida da mucho que desear, porque ya sabemos, sinceramente y con honestidad conocemos quién verdaderamente hace las cosas conforme a la Escritura y quién no. Fallamos, nos equivocamos y a veces continuamos y estamos, pero hermano, cuando alguien persevera se le nota. Cuando alguien está cambiando se le nota. Estás dando frutos, porque una vez que tú te arrepientes, está la benignidad, la longanimidad, la paciencia, la fe, todos esos frutos que están creciendo en ti, y eres una persona diferente. Ya no te enciendes a la primera, ya no cualquier cosa te molesta. Si cualquier cosa te molesta de un hermano, examínate. Si eres falto de fe, examínate. Si eres falto de gozo, examínate. Si no tienes esa longanimidad y que todo lo esperas, examínate. Pero entre todas, si no tienes amor y no tienes aceptación en tus hermanos, examínate más. Entonces debemos de dejar esa falsa religiosidad y ese falso cristianismo, no solo en la iglesia, sino que en las redes sociales. Dejar de estar poniendo algo que no somos. Porque, hermanos, si nosotros sabemos quiénes somos entre nosotros, ¿cómo no lo va a saber el Señor? Que lo sabe todo. Entonces tenemos que sentarnos y examinar nuestras vidas y buscar más de Dios, y que eso sea, hermanos, el amor y la aceptación entre nosotros como hermanos, no olvidándonos de nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos son nuestro rebaño y ellos son nuestras ovejas. Entonces, Dios le bendiga, hermanos. Gracias.